¿Qué tal? Soy José Eduardo Tapan y hoy les voy a hablar sobre el goce, el deseo, el anhelo y el querer. Cuando leemos desde Lacan una serie de conceptos como por ejemplo el famoso capítulo 7, Interpretación de los sueños, en donde aparece la nota a pie de página donde Freud propone que finalmente todos los sueños se trata de realización de deseos sexuales infantiles, tenemos que entender que Freud no está hablando de deseos en el sentido propiamente lacaniano, sino que está hablando de anhelos, es decir, lo que el niño quiere. Para ponerlo de otra manera, lo que puede fantasear, lo que puede imaginar, que es lo que está de alguna forma el resorte, el mecanismo que está ahí de carácter imaginario. Lacan se va con el concepto de deseo y es un deseo en el que desde luego va adquiriendo densidad su propia conceptualización. El deseo primero aparece como condición de la falta, es decir, no se puede desear algo que se tiene. Aunque parezca esto muy en el orden imaginario, empieza a dar cuenta de la operación. De ahí en el seminario 4, por ejemplo, Lacan propone que ¿qué es lo que desea el niño? El pecho que no tiene. O sea, si lo tuviera, no podría desearlo. Entonces, ese objeto en falta, eso es lo que está de alguna forma como condición que dispara ese deseo. Lo va puliendo hasta que llegamos al concepto un poco más cercano a la filosofía de Spinoza, en donde el deseo tiene que ver con algo que desde luego sigue estando atendiendo a la falta, pero también está en este sentido de imposibilidad de que el deseo se pueda convertir en deseo de algo. El deseo articula, el deseo es articulado, pero no es de algún objeto. Ese objeto ya estaríamos del lado de lo que yo quiero. El querer tiene que ver ya con la parte de la conciencia, la parte del yo, y otra vez aquí aparecen las fantasías, yo quiero esto, quiero lo otro, y por lo tanto no necesariamente lo que deseamos es lo que queremos. El deseo es como un disparador en este sentido, que está propugnando, impulsando, incluso pensándolo así también atrayendo. Pero es distinto a lo que anhelamos y queremos. Entonces a veces parte del proceso analítico es descubrir si lo que queremos es lo que deseamos, si anhelamos eso que queremos. El anhelo también está totalmente revestido de las idealizaciones, de una serie de fantasías que nos hacen suponer que al irlas completando como si fueran metas, vamos a ir en esa proximidad alcanzando algo, pero siempre del lado, para ponerlo así, de los ideales, el super yo. Por eso es paradójico, pero lo que se anhela se puede alcanzar. El tema es que una vez que se alcanza, se encuentra que eso quizá no tenga que ver con nuestro deseo. Entonces, si recuerdan el famoso texto de Freud de los que fracasan cuando triunfan, tiene que ver precisamente con esta idea de la gente que se sigue metas, que está buscando una serie de objetivos en la vida porque supone que eso es lo que quiere, eso es lo que anhela, y una vez que lo alcanza, descubre que no está él concernido por eso. No es eso realmente algo que lo toca. Supuso desde el lado del yo, de la conciencia, incluso del mercado, de la alienación que produce una sociedad de mercado, que al obtener esas cosas él podría estar saciado, decir, ya tengo lo que quiero. Pues no es así, porque precisamente el deseo no está articulado, es articulable, pero no es articulado a algo, no necesariamente en ese sentido. Entonces podemos ver que si bien el deseo, en tanto condición de falta, en tanto, digamos, disparador de lo que sería propiamente la subjetividad humana, el sujeto es sujetado al deseo, sujetado a la falta, por lo tanto puede haber algo del sentido de la extranjería, de la falta de claridad de qué es aquello que se desea. Se puede tener una vida sin haber tenido acceso a lo que se desea. En ese sentido, se puede tener toda una vida
en lo que podríamos llamar un enorme fracaso. En este sentido, el goce, que aparece bajo estas perspectivas, tiene que ver entonces en Lacan con un sentido de goce de muerte. Lo saca de los místicos, con la cuestión de Santa Teresa, que está diciendo, me muero porque no me muero. Entonces esos místicos, esa condición de un goce que se realiza en la muerte, que busca la agonía y que tiene que ver con la ganancia secundaria de los síntomas. Es decir, esta forma de estarnos regodeando en esas cosas que sabemos no tienen que ver con el deseo, pero nos producen esa satisfacción gozosa de podernos estar incluso atropellando en toda esta serie de circunstancias. El goce, entonces, en tanto realización, tendría que ver esencialmente con la muerte. Después Lacan distingue diferentes clases de goce, entre el goce del otro, el goce fálico, incluso lo que podríamos hablar del otro goce. Pero una vez que ya está con el nudo Borromeo, en donde si pensamos el Borromeo, lo que nos es una propuesta de Lacan hacia la espectralidad. Es decir, ya no se trata de que algo sea real, algo simbólico y algo imaginario, sino que todo es simultáneamente real, simbólico, imaginario. En ese sentido es entonces que entendemos cómo el goce está totalmente articulado al síntoma, totalmente articulado al malestar, totalmente articulado al yo, a esas formas de estarnos extraviando. Bueno, pues esto es desde luego un panorama muy general. Espero lo hayan disfrutado. Gracias.